Hola, ¿qué tal? Finaliza el 2019, pero también una década. En esta ocasión vamos a hablar de los 10 hechos más importantes en los últimos 10 años en toda América Latina. En 2010, un sismo sacudió Haití. Según fuentes oficiales, 300.000 personas murieron y 1 millón resultaron sin viviendas. Asimismo, la frágil y escasa infraestructura en Haití colapsó. Un mes y medio después, otro movimiento telúrico azotó Chile, considerado como el quinto más poderoso del mundo, de 8,8 grados. Este sismo provocó un tsunami que arrasó localidades enteras, dejando 521 muertos. En 2013 muere el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, luego de durar 14 años en el poder. Hacía 2 años que le habían detectado un cáncer. También en ese mismo año renuncia el Papa Benedicto XVI, dando paso a la elección del cardenal Jorge María Bergoglio, quien se convirtió en el primer papa latinoamericano de la historia. En 2016 muere a los 90 años Fidel Castro. 8 años antes ya había abandonado su puesto al frente de la Revolución Cubana, convirtiéndose en el presidente de la era moderna que más tiempo había durado en ese puesto, 49 años. En 2016 se firma el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia en un conflicto que ya había durado más de medio siglo y que había alcanzado 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y 7 millones de desplazados. También en esta década se observó el declive de Brasil con la caída del precio de las materias primas y los casos de corrupción que empañaron la imagen del Partido de los Trabajadores, casos tan sonados como Javalato y otro de alcance internacional como Odebrecht. Dilma Rousseff fue destituida en un proceso en el Congreso, mientras el presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado por corrupción, aunque recientemente recobró su libertad provisional. Luego de la muerte de Hugo Chávez se intensificó la crisis en Venezuela con un aumento en la inflación, la devaluación del bolívar y la migración de millones de venezolanos. El Parlamento, controlado por la oposición, se enfrentó constantemente con el Ejecutivo y en 2019 fue reelecto Nicolás Maduro en unas elecciones que no fueron reconocidas por gran parte de la comunidad internacional. El opositor Juan Guaidó se autojuramentó como presidente encargado. Uno que logró notoriedad internacional por su capacidad para evadir las autoridades fue Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, líder del cártel de Sinaloa en México. Se escapa por segunda vez de una cárcel por túneles subterráneos. Luego fue nuevamente detenido, extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. En 2018 sube al poder en México Andrés Manuel López Obrador, convirtiéndose en el primer outsider de izquierda en ser electo como presidente de ese país. Y en 2019 se produjo una repentina ola de violentas manifestaciones en países que parecían estables. Las primeras sucedieron en Ecuador por la eliminación del subsidio de los combustibles. Luego en Chile el detonante fue el aumento del precio del metro. En Bolivia el descontento se produjo por el desconocimiento de las elecciones en las cuales Evo Morales salía reelecto por 4ª ocasión. Al final tuvo que renunciar de su puesto, pidió asilo en México y ahora reside en Argentina. Las últimas manifestaciones se dieron en Colombia, un paro nacional en contra de posibles cambios en las pensiones y la legislación laboral.